Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, estudiante de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta oportunidad vamos a describir todo lo que tiene que ver en cuanto a fondos acumulados y tablas de valoración documental. Todo lo que corresponde a la asignatura, organización y descripción de archivos. Primero que todo vamos a hacer el enfoque en lo que es el marco normativo emitido por el Archivo General de la Nación. Esto en materia de fondos acumulados. Tenemos que tener en cuenta el marco jurídico, que son las normas del manejo técnico y administrativo de la documentación en todo su ciclo vital. Encontramos el decreto 382 del año 95, que ordena la transferencia de documentación histórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación. Encontramos el acuerdo 08 del año 1995, que reglamenta la transferencia de la documentación. De igual forma, encontramos el decreto 998 del año 2007, que reglamenta la transferencia de documentación histórica. Encontramos el decreto 254 del año 2000, que se expide el régimen de liquidación a entidades públicas. Seguido a esto, ubicamos la ley 594 del año 2000. En cuanto a las entidades públicas, describe que las entidades que se supriman, fusionen, deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones. De igual forma, está el Acuerdo 038 del año 2000, que desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos, anteriormente mencionada, la 594 del 2000. Encontramos el Acuerdo 041 del año 2000, que reglamenta la entrega de documentos de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen. Y por último está el Acuerdo 02 del año 2004, que establece los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Seguido a esto vamos a encontrar el marco normativo emitido por el Archivo General de la Nación, pero en materia de tablas de valoración documental. Primero que todo tenemos que tener en cuenta la Ley 80 de 1989 en su artículo 2, que dicen se fijan las políticas y reglamentos necesarios para la conservación y uso del patrimonio documental. De igual forma está la Ley 594 del año 2000, que dicta la Ley General de Archivos. De igual forma está el Acuerdo 002 del año 2004, que establece los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado. Encontramos el Acuerdo 0011 del año 2018, el cual nos dice que el director del Archivo General de la Nación es el que aprueba las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. Seguido a esto está la resolución 128 del año 2010, que actualiza la metodología de la evaluación de tablas de valoración documental. Siguiente a esto está el Acuerdo 004 del año 2015, donde se reglamentan los decretos 2578 y 2609 del año 2012 y se modifica el procedimiento para elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración documental. Ahora bien, ¿qué es un fondo acumulado? ¿Cómo podemos definir lo que es un fondo acumulado? El fondo acumulado son los documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional, sin un criterio archivístico determinado de organización y conservación. Entran aspectos como el análisis y la organización. ¿Cómo se debe identificar el fondo acumulado? Cuando la entidad no está en proceso de liquidación, supresión ni fusión, debe tenerse en cuenta la última reestructuración con el fin de tomar esta fecha como punto límite entre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. ¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? ¿Cuál es su metodología? Es necesario generar el concepto, el cual nos dice que el establecimiento del nivel de organización documental está relacionado con la aplicación de los formatos del diagnóstico integral propuesto por el Archivo General de la Nación, que contempla aspectos administrativos de infraestructura, del entorno físico en el cual está la documentación y de su organización. ¿Cuáles son los formatos para realizar dicho diagnóstico? Se debe tener en cuenta el primer formato, el cual se describe como otras áreas de depósito fuera del edificio. También encontramos la identificación de fondos y secciones por depósito. También, seguido a esto, encontramos la selección de la muestra. Es indispensable hacer un muestreo para identificar la documentación. Seguido a esto está la identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito. Es aquí cuando comienza a hacerse una clasificación documental. Seguido a esto, surge una pregunta: ¿cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional?
La reconstitución del principio de procedencia es la base fundamental para el desarrollo de procesos de organización de fondos acumulados. Sus fases son antecedentes, creación, desarrollo, todo esto teniendo en cuenta la documentación administrativa y técnica de las organizaciones. ¿Cuál es el plan de trabajo archivístico integral? Una vez aplicados los formatos anteriormente mencionados, para evaluar el nivel de organización es necesario tabular sus datos. Debe revisarse información relacionada con cada una de sus columnas. De último formato, se debe tener en cuenta el número de depósitos, entidades, dependencias, asuntos, fechas y volúmenes documentales en metros lineales. No solamente tenemos que tener en cuenta el documento como tal, sino también es indispensable que analicemos los espacios físicos. ¿Cómo se desarrolla? Se establecen los objetivos, se elabora una descripción, se señala la metodología y técnicas archivísticas que se deben aplicar, la programación de reuniones con el comité archivístico, las reuniones de igual forma con ellos, el cálculo de tiempos e identificación de materiales necesarios para llevar a cabo la tarea, se implementa todo el plan de trabajo, los procesos archivísticos en la organización de un fondo acumulado, ¿cómo son? ¿Qué son? Primero que todo tenemos que tener en cuenta que se debe pasar por la organización documental, la identificación de los documentos, su clasificación, la depuración de los mismos y por último su ordenación. Seguido a esto tenemos que hacer una descripción, un inventario, donde vamos a entrar a valorar sus características primarias y sus características secundarias. Para eso hay que tener en cuenta el contenido informativo en cada grupo de asuntos o series, la frecuencia de los asuntos, de igual forma de las series, el volumen documental existente para cada grupo de asunto o serie. Vamos a definir qué son las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental es el listado de asuntos o series documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final. ¿Cuáles son las etapas en la elaboración de las tablas de valoración documental? El comité de archivo o las personas que estén encargadas en realizar y aplicar esta tarea deben tener en cuenta la planificación, la cual nos ayuda a señalar los tiempos de selección y eliminación documental. Además de esto, la valoración documental, después de hacer la valoración documental, se debe hacer una presentación al comité de archivo. La misma aprobación del comité de archivo es importante, donde se hace la adopción y la aprobación de la tabla. De igual forma, ya cuando tengamos la aceptación de la tabla, se debe hacer la capacitación al personal y la aplicación y presentación del formato. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración documental? Es indispensable realizar primero que todo un estudio cuantitativo y cualitativo para identificar todas las características y factores que influyen dentro de la organización a materia de documentos. El nivel archivístico y de conservación. Identifica y analiza la situación real del archivo y la conservación frente a diferentes factores internos y externos que inciden en ella. Se evalúa el talento humano y los recursos documentales y locativos. Las evaluaciones de tipo cualitativo y cuantitativo para identificar los factores internos y externos en elaboración de tablas de valoración documental. Los estudios institucionales. Es necesario identificar esas instituciones, reconstruir su estructura organizativa y averiguar cuáles fueron sus funciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Indagar en las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Cuál es la evolución de la estructura orgánica? Definir el nombre, de dónde provienen los documentos, reconstruir la organización jerárquica de la identidad, precisar las funciones de la entidad y cada una de sus partes, definir las modificaciones que durante diversos periodos hayan afectado a la entidad y de igual forma las series de expedientes referidos a cada una de las partes de la entidad. Es indispensable para todo esto elaborar un cuadro de clasificación documental. Este nos permite identificar cada oficina con sus series, subseries y tipologías. También vamos a mirar cómo es la propuesta de la tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Es indispensable tener su código, su serie o contenido de la documentación, la fecha, su valor documental, su valor primario, su valor secundario, su retención, sus disposiciones finales, sus procedimientos
Y por último, la norma que se aplica al documento o, en otros términos, su disposición legal. Cuando la tabla de valoración documental cuente con todos estos elementos, se hace su presentación al comité de archivo de la organización. Por último, para finalizar, ¿cómo se registran e identifican los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental? Es indispensable permitir la creación, importación, parametrización, automatización, administración y versionamiento de las tablas de valoración documental a partir de las plantillas predefinidas, asistentes o configuración. Es indispensable tener el cargue de archivo, los planos a través de la incorporación de mecanismos que faciliten la administración y gestión de las tablas de valoración documental. Los documentos electrónicos permiten que las tablas de valoración documental tengan asociados campos opcionales, como pueden ser su descripción o justificación, la versión de la tabla de valoración documental, la fecha de actualización de las tablas de valoración documental en sistemas, e identificar el formato que se debe utilizar según el software que maneje la organización. Bueno, muchachos, docente, esta es la explicación que tengo para hacer en cuanto a fondos acumulados y tablas de valoración documental. Muchas gracias por la atención. Saludos.